Padre eterno, Rey glorioso, todopoderoso, tú eres grande, Señor, y en la misericordia que tú extiendes a tu pueblo, nos permites ahora escuchar tu palabra, esos tesoros, Señor, que son de beneficios para nuestras vidas. Permítenos, Señor, atesorarlos con un corazón humilde. Permítenos, Señor, que bajo esa humildad tengamos una aplicación adecuada y así, Señor, podamos darte honor y gloria. Permíteme, Señor, el poder compartir tu palabra con temor, con reverencia, reconociendo, Señor, mi debilidad, pero también, Señor, suplicándote la guía de tu Santo Espíritu, para que en comunidad, todos juntos, Señor, podamos adorarte. En Cristo Jesús, amén. Vamos entonces a comenzar el capítulo 4 de esta primera carta del apóstol Juan, con el siguiente título: La verdad deja en evidencia al falso maestro. La verdad deja en evidencia al falso maestro. Como siempre, vamos a mirar una introducción que nos permita acercarnos a lo que vamos a desarrollar. Estamos en un tiempo de gran información y las personas desean que todo lo que reciben sea de un contenido rápido, ágil, sin complicaciones y que no se gaste tiempo en la maduración y en un entendimiento claro. Ahora, todo esto se da por los afanes de la vida. Tenemos información en todas las esferas: ciencias formales, ciencias naturales, ciencias humanas, ciencias aplicadas, vida práctica, motivación, espiritualidad. Todo eso se consigue hoy en día por la Internet. La pregunta es, ¿qué tan verídica es esa información que consumimos? Es una pregunta muy interesante que vale la pena tener reflexión. ¿Qué tan verídica es esa información? Ahora, en el campo de la espiritualidad, por supuesto, también la información es muy abundante. Observamos videos donde muchos personajes hablan, por ejemplo, de cómo acercarse a Dios, de cómo ir al cielo, de cómo vivir una vida con esperanza en este mundo. Pero una vez más surge la pregunta: ¿cómo verificamos si esa información es cierta? Si esos videos que estamos consultando son ciertos o no. Esas personas, ¿de dónde sacan esa información? Quizás de su experiencia, de lo que piensan, de los libros de automotivación o quizás de un versículo de las Escrituras. ¿Sabías que hay muchas personas que hablan de la Biblia y ni siquiera la han leído? ¿Sabías ello? ¿Sabías que muchas personas hablan de la Biblia y con solo haberla leído una sola vez ya piensan que eso es suficiente? ¿Lo sabías? Esas personas que leen la escritura de esa forma ligera piensan que ya pueden ser maestros, que ya la pueden enseñar. Ahora,
La información falsa siempre ha circulado. Lo que ocurre hoy en día es que por ese mundo de la Internet, la información viaja a mil y entonces esto se hace más evidente. El ser humano, por el pecado, siempre ha sido seducido por ganar este mundo, por ser relevante ante los demás. Es por ello que es presa fácil de la falsedad. Recordemos que la mentira, que el engaño, inició su recorrido en el Edén, lamentablemente. Entonces, esto debe llamar la atención al creyente para que pueda meditar en qué argumentos tiene para saber si la información que está consumiendo es verdadera o no. Por ejemplo, muchas iglesias que tienen ese rótulo de iglesias dicen predicar el evangelio o estarán predicando moralismo o estarán predicando positivismo o estarán predicando prosperidad. ¿Qué están predicando? ¿Estarán sacando versículos fuera de contexto? Y este era el problema que se estaba dando en el tiempo cuando el apóstol Juan escribió esta carta. Recordemos que el apóstol se encontraba en la ciudad de Éfeso y había un problema: las mentiras de los falsos maestros que se estaban propagando. Y esos falsos maestros continúan hoy en día, pero han seguido ese recorrido a través de la historia. Ahora tengamos una vez más presente que uno de los propósitos de esta primera carta del apóstol Juan era traer seguridad de salvación, pero también era exponer las artimañas de los falsos maestros. Estos falsos maestros promovían para ese tiempo nuevas ideas, las cuales se conocieron como gnosticismo. Ya hemos hablado algo de los gnósticos, ¿no? Entonces, después de la batalla que libró el apóstol Pablo sobre imponer la ley, ahora el gnosticismo se convertía en una herejía que amenazaba con grandes estragos a la iglesia primitiva. El gnosticismo fue influenciado por los filósofos tales como Platón. Promovían lo siguiente: un dualismo, afirmando que la materia era inherentemente mala y que el espíritu era bueno. Entonces, materia mala, espíritu bueno. Eso era lo que ellos afirmaban. Como resultado de esto, los falsos maestros, aunque atribuían alguna forma de deidad a Cristo, estaban negando su verdadera humanidad. También decían estos gnósticos tener un conocimiento elevado, es decir, una verdad que solamente ellos podían conocer. Solo los iniciados tenían el conocimiento místico de la verdad, que, según ellos decían, era mucho más alto que las escrituras y el testimonio apostólico. Así que para ellos no era suficiente lo que había de las escrituras en ese momento, que ya estaba el Antiguo Testamento circulando por esas tierras. Así que esas revelaciones supuestas, ellos las juzgaban más bien teniendo presente que ellos tenían la verdad. Ellos mismos se juzgaban. No iban a que la escritura lo juzgara, sino que ellos mismos tomaban el lugar de jueces y dejaban atrás la revelación de Dios. Ellos afirmaban dentro de sus ideas
que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino que solo parecía. Esto se conoció como el docetismo. Juan con fuerza entonces afirmó que la realidad física de Jesús era tan importante porque él había sido testigo de ello. El propio Juan decía, he sido testigo ocular del cuerpo físico de Jesús. Otra forma de herejía de este grupo de los gnósticos, que también Juan estaba atacando, era la de un hombre llamado Cerinto, quien contendía que el Espíritu de Cristo descendió sobre el Jesús humano en su bautismo, pero lo dejó poco antes de su crucifixión. Sí te puedes dar cuenta cómo este tipo de herejías se aleja de las Escrituras. Así que este tipo de personajes afirmaba que no era posible que el Dios encarnado estuviese sufriendo en la crucifixión. Tales posiciones herejes destruyen no solo la verdadera humanidad de Jesús, sino también la expiación, ya que Jesús no solo debió haber sido verdaderamente Dios, sino también verdaderamente hombre, quien de hecho sufrió y murió en la cruz para ser sacrificio aceptable y sustituto por el pecado. La Biblia afirma la humanidad completa como también la deidad de Cristo. Esto debe quedar claro. Entonces, esa idea gnóstica de que la materia era mala y de que solo el espíritu era bueno, ¿a qué llevó? Llevó a la idea a que el cuerpo debía ser tratado ásperamente, como una forma de ascetismo, o el pecado cometido en el cuerpo no tenía relación o efecto con el espíritu de la persona. Esto llevó a algunos, especialmente a los oponentes de Juan, a concluir que el pecado cometido en el cuerpo físico no importaba. Desenfreno total, inmoralidad, ser permisible, y esto era porque se estaba negando el pecado y se menospreciaba la ley de Dios. Así que Juan enfatizó en la necesidad de obedecer la ley de Dios, ya que definió el verdadero amor como una obediencia a sus mandamientos. Todo esto deja ver lo siguiente, que los falsos maestros de la época de Juan estaban contaminados con el orgullo espiritual. Ellos hacían acepción de personas. Con este sí me trato y con este no me trato. Ellos se sentían muy superiores a los demás. Y para este tiempo, ese tipo de herejía sigue circulando en aquellos sitios que dicen llamarse iglesia. Aunque pueden hablar de Cristo, niegan su humanidad. Aunque hablan de Cristo, están en el antinomianismo. Aunque hablan de Cristo, su énfasis es la prosperidad material, lamentablemente. Miremos entonces qué nos dice este texto frente a esa problemática de las mentiras de los falsos maestros y cómo los creyentes debemos actuar frente a esas falsedades que circulan en un mundo caído. Vamos a mirar nuestro texto, versículo 1, para poder desarrollar nuestro primer punto. Dice la Escritura, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos aquí entonces nuestro primer punto y es la prueba bíblica que afirma que hay muchos
falsos maestros. La prueba bíblica que afirma que hay muchos falsos maestros. Ese es nuestro primer punto en este versículo número 1. El apóstol Juan continúa con su lenguaje pastoral cuando dice, amados. Una vez más, el apóstol cita a estos receptores con palabras cariñosas y les dice que no crean a todo espíritu, sino que se deben confrontar con las escrituras. La Biblia, desde el Antiguo Testamento, está hablando sobre los falsos maestros. No solamente es el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver, sino que vamos a analizar varios textos para poder identificar cómo la Escritura anuncia, dice, habla sobre los falsos maestros. Comencemos con el pasaje de Deuteronomio 13, 1-3. Deuteronomio 13, 1-3. Vamos a mirar entonces a través de las escrituras qué es lo que se dice sobre los falsos maestros. Deuteronomio 13, 1-3. Cuando se levantare en medio de ti profeta, oh soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué nos está mostrando este pasaje de Deuteronomio? Debemos recordar que allí está el pueblo de Dios en tránsito para la tierra prometida. Ya están listos para poder ingresar a esa tierra prometida después de haber estado en el desierto. Y viene la advertencia: profetas, soñadores de sueños. Así que vemos que el pueblo de Dios es alertado para no dejarse seducir de estos mensajes. Estos mensajes estaban compuestos por milagros o visiones para servir a dioses ajenos. ¿Cuál debería ser la respuesta del pueblo de Dios? No seguirlos. Una respuesta firme, tajante. Sigamos mirando el Antiguo Testamento. Ahora nos vamos a trasladar a Isaías, capítulo 8, versículos 19 y 20. Isaías, capítulo 8, versículos 19 y 20. Dice la Escritura: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Una vez más aquí, el profeta está haciendo referencia a la ley y al testimonio, es decir, a lo que Dios había dejado como instrucción. Pero algunos podrían tener en cuenta a los encantadores y adivinos. Dios le dice, no, a la ley y al testimonio. Date cuenta de esas palabras, ¿no? Soñadores, encantadores, adivinos, todo eso tiene que ver con los falsos maestros que buscan con esas palabras cautivar a aquellos que no están entrenados en la palabra de Dios. Ahora pasemos a los evangelios. Ya vimos dos pasajes del Antiguo Testamento. Miremos Mateo capítulo 7, versículo 15. Estamos haciendo un recorrido por las escrituras que lo que menciona frente a los falsos maestros. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí se nos describen a estos falsos maestros como que tienen apariencia de piedad, vestidos de ovejas, pero su corazón es torcido. Por eso dice, lobos rapaces, buscan incautos, presas fáciles para tener seguidores. Estos seguidores se asombran de ellos por su apariencia de conocimiento. Mateo 24, 4, 5, otro pasaje. Dice la escritura en Mateo 24, 4, 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así que ahora se nos dice que hay muchos que hablan el nombre de Cristo, pero que son engañadores. Están representando más bien la mentira, las tinieblas, la oscuridad. Pero recordemos que ellos tienen unas armas. Ellos quieren mostrarse con apariencia de piedad. Sigamos avanzando, ahora pasemos al libro de Hechos. Hemos mirado el Antiguo Testamento, hemos mirado los Evangelios, ahora el libro de Hechos, Hechos 20, 29. Hechos 20, 29. Dice allí la palabra de Dios, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aquí se está hablando de parte del apóstol Pablo, que estaba alertando del engaño. Pablo le decía allí a la iglesia, cuidado, porque ellos buscan dividir y sembrar desolación y tristeza. Así que no solamente tenemos los falsos maestros en los evangelios, en el libro de Hechos, sino también en las cartas del apóstol Pablo. Romanos 16, 17, 18, que inclusive lo teníamos en la lectura hoy de la palabra. Romanos 16, 17, 18 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Vemos entonces que ellos causan división, que ellos no se sujetan, que ellos hacen lo que su corazón caído les manda. Su doctrina es confusa y el llamado del apóstol Pablo es apartarse de ellos. Y un texto más. Podríamos seguir avanzando, pero dejemos con un texto más. Judas 4. Judas 4. Todo esto es para que podamos ver características y cómo la Biblia lo describe. Judas 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto cómo desde el Antiguo Testamento y todo el recorrido del Nuevo Testamento se alerta de estos falsos maestros que representan las tinieblas, la oscuridad. Y en este pasaje de Judas 4 vemos que sus conductas son conductas como las del mundo. Así que tenemos un buen sustento bíblico. No solamente miramos unos versículos, sino miramos varios
pasajes a través de la historia de la redención, cómo se nos presenta a estos personajes. La Biblia dice que son muchos falsos maestros. Y podemos decir que eso continúa hoy en día, como lo hemos afirmado en la introducción. Pasemos a los versículos 2 y 3 de nuestro pasaje central para mirar otro punto. Ya hemos visto nuestro primer punto, es que la Biblia afirma que hay falsos maestros. Pasemos ahora a nuestro segundo punto, versículos 2 y 3. Dice la Escritura: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este segundo punto es la prueba doctrinal. La prueba doctrinal. La palabra de Dios nos dice en este pasaje que todo el que confiese que Jesucristo ha venido de carne es de Dios. Vemos que Juan ha sido enfático no solamente en esta carta, sino en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, cuando se inicia el Evangelio de Juan, Juan 1, del 1 al 3, vamos a ver precisamente ese énfasis. Juan 1, del 1 al 3, donde la Escritura nos dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El pasaje nos enseña que Dios se encarnó, es decir, la segunda persona de la Trinidad vino a este mundo. Según el plan de Dios, Jesús vino a fin de que pudiera tener una muerte sustitutiva como un ser humano por los pecados de su pueblo. Esa era la única forma en que podía redimir a todos los que habrían de creer. Única forma. Esto nos lleva a tener claridad en lo siguiente, que para ser salvos debemos creer que Jesús es la deidad eterna, la segunda persona de la divinidad que se hizo hombre. Y la persona que se expone al Evangelio comprende esa verdad que muchos han negado y que seguirán negando hasta que Cristo regrese por su pueblo. Es gracias al Espíritu Santo que nuestras mentes y nuestros corazones son iluminados para que podamos creer ello y arraigarnos en esa verdad. Los gnósticos estaban empeñados en enseñar que el Cristo que se humanó no era necesario para la salvación, ya que ese no era Dios. Eso afirmaban ellos. Que cómo era posible que él fuera a la cruz, cómo fuera posible que sufriera como un criminal. No, 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 eso no es posible. Entonces ellos afirmaban un camino secreto, una nueva revelación para llegar a Dios. El camino para llegar al Padre está en Cristo. Ellos afirmaban otro camino, algo secreto para llegar a Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante afirmar que Cristo se hizo hombre? ¿Por qué es tan importante ello? Miremos por lo menos tres elementos en particular, por lo menos tres. Primero, por la transgresión de la ley. ¿Qué quiere decir ello? Que todos somos transgresores de la ley. Todos hemos pecado. No hay ni uno bueno, no hay ninguno justo. Por eso es importante que Cristo se hiciera hombre, porque todos
hemos transgredido la ley de Dios. Todos sin excepción. Toda la humanidad sin excepción. Segundo, porque la Biblia nos enseña la necesidad del derramamiento de sangre para perdón de pecados. Eso lo enseña la Escritura, la necesidad del derramamiento de sangre para perdón de pecados. Y tercero, Cristo fue como uno de nosotros, se relacionó con personas como nosotros y todo lo hizo sin pecado. Todo esto era necesario para cumplir las demandas de justicia de Dios. Miremos esto con un versículo bíblico, lo que hemos mencionado, estos tres elementos, miremoslo con el siguiente pasaje, Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mira, si nosotros ponemos atención a muchos pasajes de las Escrituras, por ejemplo, este en particular, vamos a poder comprender la necesidad de que la segunda persona de la Trinidad viniera en condición de hombre. Los gnósticos, ¿qué decían? No, ¿cómo es posible? Pero al afirmar ello, estaban dejando atrás el tema del pecado. Estaban dejando atrás lo que dice la Biblia con respecto al derramamiento de la sangre. Así que realmente es peligroso negar que Jesucristo no vino en carne. Es realmente peligroso. Si decimos eso, se está negando el pecado, pero además se está negando la necesidad de salvación, pero además se está negando la gracia. Es realmente peligroso ello, porque se estaría incurriendo más bien en pensar que se puede acceder al Padre con obras o métodos humanos o con nuevas revelaciones que no están en las Escrituras. ¡Qué peligro ello! Recordemos lo siguiente: Cristo es el centro de las Escrituras. Malinterpretar, ignorar o buscar por otros medios ese camino a Dios es peligro, es alerta. Esto nos lleva a tener presente la necesidad de estudiar las Escrituras. Veamos entonces los versículos 4 y 5, ya que hemos visto el probatorio de las Escrituras que habla de los falsos maestros. Ahora también en el punto anterior hemos visto la prueba de la doctrina. Ahora vamos a ver la prueba moral en los versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5 dice la Escritura: Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces miremos esa prueba moral. Esos falsos maestros vivían en el orgullo, en los deseos egoístas de sus propios corazones. Este pasaje que nos presenta allí Juan trae convicciones también para no temerle a esos falsos maestros, para no temer a las tinieblas. Claro, la oscuridad es algo muy terrible, pero aquel que ha sido rescatado de las tinieblas no tiene por qué temer, ya que confía en Cristo como su Señor y Salvador. Los creyentes genuinos no temen porque poseen una simiente incorruptible de vida eterna.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice la Escritura: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí se nos recuerda esa simiente que es incorruptible y la asociación que hay con la palabra de Dios. Así que los creyentes son rescatados de su antigua manera de vivir. Caso contrario del falso maestro. El falso maestro le responde al mundo, donde están los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria precisamente de este mundo, que ha hecho referencia el propio apóstol Juan. El falso maestro no considera el pecado como problema, no lo reconoce, ya que considera el cuerpo como algo impuro, así que podía hacer con él lo que quisiera. Esta enseñanza es del mundo, es de las tinieblas. Y por eso los que no tenían el Espíritu Santo iban tras ellos, tras esas falsas enseñanzas. Ellos estaban esperando que estos gnósticos les trayeran nuevas revelaciones y que esos alumnos si fueran sumisos a sus enseñanzas. Ellos no se sujetaban, pero sí querían que sus alumnos se sujetaran. Qué paradójico, ¿no? Ellos no se sujetaban, pero a sus alumnos sí. Así que vivir una vida centrada en Cristo, alejada de las banalidades del mundo, esto es por pura gracia. Esto es precisamente por la obra de Cristo, su Santo Espíritu obrando en la vida del creyente. Recordemos que la Escritura nos dice que estos falsos maestros tienen apariencia de piedad. Y aquí debemos tener claridad de algo. La moralidad también engaña a las personas. Esa moralidad de que me porto bien, esa moralidad de que hago esto y que hago lo otro. Pero eso es solo de apariencia. Por eso hay que tener cuidado con ello. Esas personas no tenían raíz, ya que la verdadera, la genuina raíz es Cristo. Nuestra motivación de obediencia es Cristo. No es para que nos alaben, no es para sentirnos superiores, sino que nuestra raíz es Cristo. Debemos tener cuidado con esa falsa moralidad. Sigamos avanzando para mirar nuestro cuarto punto, la siguiente prueba, que es la prueba de oír y obedecer la palabra. La prueba de oír y obedecer la palabra. Versículo 6. ¿Qué hemos visto hasta el momento? El probatorio de las Escrituras. También hemos visto la prueba doctrinal. Hemos visto la prueba moral. Y ahora la prueba de oír y obedecer la palabra. Dice la Escritura, primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí se nos dice, el que es de Dios obedece, escucha la palabra de Dios. Quienes son de Dios comparten la palabra de Dios. El que es de Dios sigue su palabra, sigue su consejo. Tito 1:3 nos dice lo siguiente. Tito 1:3 nos dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador.
Debemos ser expuestos a la palabra, pero el creyente, el genuino creyente que tiene el Espíritu Santo, tiene ese deseo de escudriñar las Escrituras. Escucha la palabra, escudriña las Escrituras. Recuerda, muchos oyen, pero solo los hijos de Dios ponen atención. Muchos oyen, solo los hijos de Dios ponen atención, porque esto es nuestro alimento espiritual. Esta es nuestra vida espiritual. Juan 8:47 nos recuerda lo siguiente. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oíd vosotros, porque no sois de Dios. Esto nos deja ver que el que no es de Dios no le interesa realmente escudriñar las Escrituras, la ve como algo superficial, no le interesa la palabra de Dios porque le interesa es ganar reconocimientos, no le interesa manifestar el verdadero amor porque está cargado de orgullo, de soberbia. Así que este pasaje nos está enseñando que hay que probar con la Escritura lo que se nos enseña, lo que estamos oyendo. Hay que probar con la Escritura, porque de lo contrario fácilmente seremos presa de los falsos maestros. Pero también hay que probar su vida moral. Hay que probar esa vida moral, su vida en el hogar, cómo está con su familia, cómo está con sus hijos. Hay que probar ello. Hay que probar su vida en la sociedad, cómo es su comportamiento. Recuerda que muchos pueden tener apariencia de piedad en un solo lugar. Es decir, en la iglesia pueden parecer como unas ovejas, pero realmente son lobos rapaces, porque por fuera se comportan de una manera completamente diferente a lo que dice el Señor. Sus hogares están llenos de legalismo, de tristeza, de falta de consuelo y de esperanza. Esos hogares está reinando es el orgullo y las propias fuerzas, lamentablemente. Pero no solamente hay que probar su vida moral, sino lo que nos dice el texto es su obediencia. Pero esa obediencia, recordemos, el contexto que nos habla Juan, está basada en el amor. Porque no es una obediencia legalista, no es una obediencia donde uno se compara con los demás. Yo sí hago, pero los demás no. Una obediencia de los fariseos. No, es una obediencia que está basada en el amor. La raíz es el amor. Recordemos que muchos pueden obedecer por activismo, muchos pueden obedecer para ser admirados, pero esa no es la motivación correcta, no lo es. Debemos tener la raíz correcta y es Cristo. Ahora miremos las reflexiones que trae para nuestra vida este texto. Lo primero es la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de leer, meditar y vivir las Escrituras. ¿Cierto? Ahora viene una pregunta porque son reflexiones para nuestra vida. ¿Tienes esa necesidad? No solamente de leerla, sino de meditarla y de vivirla. Es necesario la comunión para que entre todos podamos vivirla. Es necesaria. Bien podría decir algún maestro, yo sí estudio las Escrituras, pero lo hace solo y piensa que es su propia interpretación la válida. Necesita estar en comunidad para realmente poder entender que lo que ha recibido viene de parte de Dios. Ya que recuerda, los falsos maestros, ellos sentían que tenían una nueva revelación, pero ellos se apartaron de la comunidad. No les gustaba
la comunidad, no querían la comunión. Por eso es muy importante preguntarnos si hay necesidad en nuestros corazones de leerla, meditarla y, por supuesto, vivirla. ¿O qué desean escuchar nuestros oídos? ¿Qué es lo que desean escuchar nuestros oídos? Recordemos que hoy en día siguen circulando sin ningún tipo de inconvenientes el antinomianismo, sin ningún tipo de inconvenientes lo que se denomina como el evangelio de la prosperidad. Pero la pregunta una vez más, ¿qué desean escuchar nuestros oídos? Si tú te das cuenta, este pasaje no solamente nos muestra al falso maestro, sino también al falso convertido. Claro, uno diría, esto es un tema para los que exponen la palabra. Sí, sí, los falsos maestros, los que hablamos la palabra y que los que escuchan deben escudriñar la palabra. Pero esto también nos muestra los falsos convertidos. Pero el pasaje también nos muestra cómo el Hijo de Dios enfrenta los falsos maestros con la verdad de las Escrituras. Recordemos, muchos falsos han salido. Esto nos debe llamar a una alerta. Muchos falsos han salido. Ellos no confiesan a Cristo en su doctrina completa. Vuelvo y digo, muchos de ellos sí hablan de Cristo, pero no en su doctrina completa. Y además, con su forma de vida, niegan a Cristo. Ellos más bien están mirando el mundo. Ellos no les interesa la verdad, no le ponen atención a la verdad. Pero como decíamos anteriormente, los hijos de Dios con la verdad enfrentan a los falsos maestros. Con la verdad. Los hijos de Dios, ¿qué hacen entonces? Prueban los espíritus. Cuando se hace referencia a prueban los espíritus, se está hablando de los que enseñan. Los que enseñan. Y esto nos recuerda la actitud bereana, ¿cierto? Esa actitud de aquellos que discernían lo que estaba mencionando el apóstol Pablo, si era verdad, porque lo confrontaban con las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, los hijos de Dios confesamos a Cristo en doctrina y en la forma de vida. Doctrina y forma de vida. Mira, no solamente se trata de llenarnos de conocimiento, se trata de la piedad, de comunicarnos, de escucharnos, de tener el evangelio en nuestras vidas. Se trata de eso. Pensamos que con la doctrina es diferente cuando vamos a mirar nuestro alrededor, nuestra familia, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestra familia? Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros seres queridos, ¿cómo están? ¿Cómo los tratamos nosotros? Así que nosotros, los hijos de Dios, probamos los espíritus, pero confesamos a Cristo en doctrina y en forma de vida. No nos conformamos nosotros al sistema del mundo y anunciamos las verdades del Evangelio. Mira la diferencia, ¿no? Nosotros no nos conformamos a este sistema y anunciamos las verdades del Evangelio. Por eso, esta carta del apóstol Juan nos habla de la seguridad de salvación. Es decir, si tú estás viendo esto en tu vida práctica y a través de la doctrina que has recibido, gloria a Dios. Sigue perseverando. Y sabes que el que te lleva es el Señor. Pero si tú no ves esto, pídele a Dios misericordia. Miremos unas conclusiones. Ya vamos a terminar. Estamos inmersos en un mundo donde hay muchos falsos maestros.
¿Qué debemos hacer nosotros? Una vez más en estas conclusiones, estudiemos la palabra, pero no lo hagas en tus fuerzas. ¿Qué es lo que debes hacer? Pídele al Señor. Y en el poder del Señor actúa una vez más. Debemos ser unos estudiantes diligentes de la palabra. Pero no lo hagas en tus fuerzas. Muchos lo hacen en tus fuerzas. No. Pídele primero a Dios. Pídele primero a Él. ¿Por qué hacemos las cosas al revés? Se nos dice estudiemos la palabra. Sí, claro, vamos a estudiarla. Pero no le pedimos a Dios. Y ahora, en el poder del Señor, porque le hemos pedido a Él, actuemos. Actuemos. Ahí está la diferencia. ¿Qué debemos hacer? Escudriñar la Biblia bajo la historia de la redención. Escudriñemos la Biblia bajo la historia de la redención. Tengamos cuidado de sacar pasajes fuera de contexto. Es decir, no leamos la Biblia como si fueran historias separadas. Error. No la podemos leer así, historias separadas, no. Tengamos presente que todo se trata de Cristo. Todo se trata de Él. Tengamos cuidado de hacer doctrina de un solo versículo. ¡Qué peligro ello! Un solo versículo y hacer una doctrina. Tengamos en cuenta, más bien, que debemos revisar cuidadosamente la Biblia y mirar qué se ha dicho de ese pasaje a través también de la historia. Cuidado con ser sabio en tu propia opinión. Recuerda que hay que mortificar el orgullo diariamente. Diariamente debemos hacerlo. Debemos tener claro que la sana doctrina nos debe llevar a aplicaciones que muestren a Cristo en nuestro comportamiento. Si hay una verdadera conversión, vamos a avanzar en todo esto. Si no hay una conversión genuina, esa persona va a luchar y luchar en sus fuerzas. Pero esa persona necesita de Cristo. Recuerda, sin Cristo no hay discernimiento. Necesitas del Espíritu Santo. Analicemos lo siguiente. Muchas personas quieren avanzar, pero no se detienen a meditar. Muchas personas quieren lo rápido, pero no se detienen a escudriñar. Estamos en un mundo donde fácilmente aquellas personas que han leído la Biblia quizás una vez ya son maestros y se creen maestros. Pero ¿qué necesitamos? Sacarle provecho a las escrituras, porque las escrituras nos está hablando a nuestra vida. Nos está hablando de nuestro pecado, cómo nosotros debemos enfrentar nuestro pecado, cómo nosotros debemos correr a la cruz de Cristo. Tener un claro entendimiento de lo que es la obra de Cristo lleva también a comprender cómo somos nosotros, a entender cómo nos comportamos nosotros. Y todo eso corriendo a Cristo, mortificando las obras de la carne. Así que nos queda de este pasaje, miremos a Cristo y seamos fortalecidos en Él, solamente en Él, porque el Señor, en su bondad, como también nos ha alertado de los falsos maestros, también nos ha dicho a través de su palabra que Él guarda su iglesia. Él la guarda. Y como hay falsos, también hay verdaderos. Miremos a Cristo y seamos renovados en fuerzas en Cristo. Tomemos un tiempo para poder orar.